Bos días outra vez, benvidas á conferencia de Cristian García Bello, que para os que non le coñezades é artista, licenciado en Belas Artes, máster en Belas Artes pola Universidade de Vigo, tamén ten feito exposicións na galería de formato cómodo, en instituciones de comodidade, en centros como Centro de Arte Contemporáneo, con procesos expositivos en espacios nacionais e internacionais, como Caixa Forum, no Museo do Patio de Valladolid, en Esbaluar, en Luque, tamén no Museo Galiano, en Barco e en Centro Torrente Ballester. E unha participación dun xeito continuo en ferias internacionais de arte, como o Arco de Madrid, o Arcao, e o seu traballo publicado en el Fórum, en Belas Artes, en lo cultural e tamén en la revista da Renovación. A súa obra pode ser topar en coleccións como a colección MV, colección OTR, colección de Centro de Arte Contemporáneo, e tamén impartió distintas conferencias e ciclos organizados pola Universidade do País Vasco ou da propia Universidade da Coruña, e foi seleccionado tamén en certames como o Premio Cervezas Alhambra, o Premio Mader, o Premio de Galicia, e ademais foi tamén consello por institucións como el Teatro Contemporáneo de Naroti, por o Ministerio de Cultura, e tamén desenvolto proxectos de residencia en países como Bélxica, Países Baixos ou Rusia. E venimos falar sobre o autóctono, o vernáculo, a poética do material a través da súa obra, porque ele evolucionou no principio traballo moi centrados, fixo graffiti, traballou no campo da fotografía, despois traballa máis nas intervencións do espazo. Entón, recibimos xa con un agarimoso aplauso a Cristian García Bello, sepan de como que faltan e tal. Hola, ¿me escucháis bien? Bueno, pues gracias por la presentación y gracias a la organización por traerme aquí y gracias a vosotros sobre todo por venir. ¿Se está con... ¿Sí? Ah, bien. Bueno, el título de la charla, que lo veis en la presentación, es una propuesta, en realidad, ¿no? Es una propuesta metodológica. Mi intención con esta charla es hablar un poco de mi proceso de trabajo y también, bueno, pues intentar de algún modo resultaros inspirador o por lo menos optimista ante el futuro que tenéis por delante como estudiantes. Entonces, esta propuesta, que decía que está resumida en el título, es una propuesta metodológica, es decir, que es una teoría que se concreta a través de la práctica. Es una propuesta que me sirve a mí, desde mi práctica artística, para ligar presente y pasado y con todo ello intuir lo que sería un futuro deseable que pretende vincular la virtud de lo vernáculo, o sea, de la tradición, con las diferentes ramas del conocimiento. Cosa muy adecuada aquí, en esta escuela, que, bueno, pues tenéis diferentes titulaciones y mezcláis saberes, os mezcláis entre vosotros, cosa que es lo mejor que puede suceder. A mí últimamente, en los últimos años, lo que me dice mi intuición es que en Galicia deberíamos pasar ya a la fase propositiva. Me explico. Me da la impresión de que llevamos demasiado tiempo pues, haciendo como un diagnóstico de la situación, un constante diagnóstico y revisión, y que eso, en cierto modo, al menos a mi generación, espero que no tanto a la vuestra, nos ha llevado como a un ciclo que está constantemente oscilando entre la ironía y el cinismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser ahora un buen momento para pasar a la fase de propuesta? Y es un poco de lo que quería hablar hoy también. Así que, bueno, yo voy a hablar de la mía, de mi propuesta, de mis herramientas para trabajar,
pues eso es lo que decía, en términos de materia, material y territorio. Esta es la mía, no quiere decir que sea la buena, pero es la que conozco y es la que os voy a contar. La primera parte de la presentación es un resumen de mi propia aproximación, como os decía, a los materiales a través de la escultura, que es el campo en el que trabajo. Del modo que yo lo entiendo, el arte es el espacio de lo racional, pero también de lo sensible. ¿Todo bien? Ah, vale. Como decía, el arte es el espacio de lo racional, pero también de lo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que en la intersección entre lo racional y lo sensible es donde opera lo que yo llamo la sensatez, ¿no? Es decir, el compendio entre el buen juicio y la buena percepción, que es una palabra clave. Este es, por tanto, el espacio de lo poético y esta es la dimensión de los materiales que exploro en mi trabajo. Yo suelo definir mi trabajo, si lo tengo que resumir como en una frase, como un intento de destilar lo sofisticado en lo austero. Pero bueno, primero voy a intentar definir la diferencia entre lo natural y lo sofisticado, tal y como yo lo entiendo. Igual no es vuestro caso, pero bueno, la gente que conoce un poco más mi trabajo, como David Barro, el ponente anterior, que me conoce muy bien, nos conocemos muy bien, la gente tiende a pensar que trabajo exclusivamente con materiales naturales, los traídos de la naturaleza, y realmente no es así. Hay casos concretos, ¿no? Como que trabajo con el hormigón o con el acero, pero lo que quiero apuntar es que no me interesan los materiales por la procedencia, por el hecho de que vengan de la naturaleza, sino lo que me interesa es por el modo en que nosotros los utilizamos, ¿no? Cómo los hemos incorporado a nuestra historia, a nuestros procesos y, sobre todo, cómo los hemos ido sofisticando. Entonces, a la hora de aproximarme al territorio, a buscar esas materias y para elaborar esos materiales, normalmente, para que la gente lo entienda, que es ajena igual al sector, hablo de que mi modo de proceder es similar al de la vendimia, ¿no? Lo que hago es ordenar, seleccionar y archivar una serie de hallazgos que me voy encontrando y dejo que esos hallazgos, hasta cierto punto, pues fermenten en el taller, esperando pues, un momento en el que, bueno, que pueden ser destilados y madurados hasta poder contar una historia, ¿no? Os voy a poner ejemplos recientes, o sea, recientes de las últimas 2 semanas en el taller. Pues, por ejemplo, me he puesto a investigar en la fabricación de bioplásticos. ¿Para qué? Pues, de momento, para nada. Quiero decir, hay una parte del trabajo en el taller que tiene ese carácter de laboratorio, ¿no? O sea, de todo aquello que te encuentras, todo aquello que piensas, probarlo, porque seguramente en el futuro algo saques de ahí, ¿no? Pues una pieza, un proyecto o lo que sea. Entonces he estado haciendo unas pruebas con bioplásticos a través de corteza de pino, corteza de roble, microalgas y hasta hice uno con el agua de cocer el pulpo. O sea que dentro del trabajo diario que hago hay una parte que es como de investigación, ¿no? Y esperando, como decía antes, a que fermente, ¿no? A que se forme ese vino, ¿no? Siguiendo la analogía de la vendimia que decía antes. Al final, mi voluntad, o sea, como artista en el taller o como creativo, es construir una familia de materiales que funcione como un silabario, ¿no? Elijo los materiales por el potencial poético, busco la forma de articularlos en las piezas para construir una narración en correspondencia, bueno, pues con la forma o el lugar que ocupan en el espacio, en el caso de la escultura. Y lo que intento al final con todo esto es que el espectador consiga tocar, leer e incluso saborear con sus ojos. Bien, la pregunta. Yo soy bastante pesado con lo vernáculo, ¿no? Es una de las palabras que más tengo en la boca. Entonces, ¿por qué mirar hacia lo vernáculo? A mí lo que me interesa de lo vernáculo es, digamos, la crudeza y su precisión y la perspectiva primitiva, ¿no? Que nos arroja. Me da la impresión de que hay una belleza y una verdad intrínseca en todo eso. Hay que tener en cuenta, esto lo dice mucho mi hermano, que
que lo bello no es lo opuesto de lo feo, sino de lo falso. Esta es una definición bastante importante. Entonces, creo que hay una belleza y una virtud, o sea, una belleza y una verdad intrínseca en las construcciones y en los objetos vernáculos que nos encontramos. En Galicia es toda una mina para ello. Gracias a que están construidos y concebidos desde la proximidad de los materiales. O sea, si miráis, por ejemplo, la arquitectura vernácula, pues los materiales que se emplean, la arquitectura vernácula en Galicia, pues cambia en función del punto del territorio en el que la miremos. Y los cambios no solamente se dan por los usos de esa arquitectura, sino por los materiales que tiene en su proximidad. Y todo lo vernáculo, en principio, está hecho pues, para durar y para poder repararse, cosa que ahora es una rareza, y teniendo siempre en cuenta un cierto criterio utilitario, ¿no? Y otra cosa que me interesa de lo vernáculo, quizá lo que más me interesa, es ese eco que contiene todo lo vernáculo, ¿no? Es que es un eco que realmente nos habla de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo vernáculo? Pues bajo mi definición, lo vernáculo es lo nativo, lo propio y lo característico de un país o de un territorio. Yo en mi trabajo hablo mucho de Galicia, pero si hubiese nacido en Teruel, pues sería de Teruel. Y es que creo que, en cierto modo, esto no lo digo yo, esto lo dice Gregorio Luri, que la patria no es más que la extensión natural de nuestra personalidad proyectada sobre un territorio. Pero lo vernáculo en sí mismo no es solamente lo que subyace en el pueblo, sino que también es aquello que no está estandarizado y lo que yo creo que es la esencia universal de lo diferente. Es una suerte de silabario racional que concreta lo abstracto de la identidad de un lugar. Y es también, que es como yo lo entiendo, es una herramienta que uno puede utilizar para encontrar impulso, especialmente en momentos de incertidumbre, en los que yo digo, en esos momentos en los que es difícil hacer pie, y ahora creo que es obvio que habitamos en uno, ¿no? Si definimos al progresista como aquel que piensa que el presente es la antesala del futuro y al reaccionario como aquel que cree que el presente es la decadencia del pasado, bajo mi punto de vista, el innovador es aquel que consigue soñar e intuir un horizonte deseable y a que propone métodos, ¿no? Y empleo la palabra método a propósito porque si nos vamos a la etimología de método, lo que nos dice es que significa seguir el camino, ¿no? Seguir un camino. Yo lo que busco es construirlo orgánicamente a partir de lo preexistente y avanzar en este camino, en este método, sin dejar de mirar por lo que yo llamo retrovisor de la historia, ¿no? Y es que a mí me gusta recordar que la tradición no es lo viejo, sino lo perenne. Es decir, no creo que cuando hablamos de tradición o de seguir una tradición, no creo que tenga mucho sentido buscar volver al pasado, puesto que es imposible, y tampoco tiene mucho sentido intentar predecir con una bola mágica el futuro, sino que creo que hay que leer el tiempo como un continuo, ¿no? Y la tradición en sí misma es un continuo. El hecho de que esté constantemente revisándose no rompe con la tradición, sino que realmente la continúa. Dos cuestiones que, a mi juicio, definen nuestro momento actual. Creo que se ha agotado el tiempo o el periodo que hemos estado caminando hacia la deconstrucción de los grandes relatos. Creo que los hemos deconstruido con éxito. Y otra cosa que me preocupa, y especialmente cuando me dirijo a vosotros, es que tengo la impresión de que esta es la primera vez en la historia en la que contemplamos el futuro con pesimismo. A mí esto me preocupa bastante. Ya inicio la charla, que decía que intentaba que fuese un poco inspirador y un poco optimista. Porque si echamos la vista atrás, realmente es la primera vez que sucede. Y tiene un peligro enorme. Entonces, creo que esto es un callejón sin salida. De lo que nos advierte es de que, yo al menos lo leo así, o yo lo intuyo así, que hay una creciente demanda colectiva de nuevas certezas, nuevas verdades y nuevos rumbos. Entonces, dicho esto, dos advertencias. Creo que no debemos caer en el horror de la novolatría, que es el perseguir acríticamente lo nuevo, porque eso solamente nos llevaría a correr detrás del viento. Y la segunda, igual de importante, que proponer una nueva visión
no implica aniquilar la interior necesariamente, solamente nos proporciona una alternativa. Entonces, creo que los mitos fundacionales, cuando se proponen, si echamos un vistazo a la historia, siempre se proponen en momentos de crisis, ahora estamos en uno. Entonces, mi propuesta o mi antídoto contra los males de nuestro tiempo es la siguiente. Estudiar de forma recontextualizada nuestro pasado, o sea, nuestra tradición, nuestras formas, nuestros materiales, ya que esto nos permitirá afrontar con perspectiva el futuro y dotar de profundidad al presente. Y creo que para ello lo que se necesita es un cierto espíritu reformista que opere con ambición, con esperanza, con equilibrio y con sensatez. Como decía al inicio, soy muy pesado con esto, pero es que creo que es urgente pasar a la fase propositiva, ¿no? Entonces, mi intención, desde mi práctica artística, es inaugurar lo que yo llamo una nueva vernaculidad. Para ilustrar esta idea de nueva vernaculidad, vuelvo a la imagen del retrovisor de la historia. Entonces, si conducimos un coche, nos imaginamos conduciendo un coche, estamos detrás del volante, el coche que conducimos es el presente. Damos por hecho que estamos avanzando hacia adelante. Lo que tenemos delante es el futuro. Entonces, esta metodología que yo empleo es ir avanzando, pero sin dejar de echar vistazos al retrovisor, ¿no? de la historia. Tienes ahí como un espejito que te da, bueno, pues miradas parciales que te permiten no solamente avanzar, sino orientarse, que es lo más importante. Entonces, creo que debemos analizar nuestra realidad, la realidad en la que habitamos, desde lo próximo, desde lo que se toca, para comprender, bueno, lo que nos es común, ¿no? Lo que nos une. Y que entonces creo que debemos interiorizar ese mandato tácito de nuestro tiempo, del que hablaba antes, del mito fundacional y todo esto, como una causa noble e imperfecta, y proponer desde ese mito, bueno, pues una forma de navegar en este momento de crisis, ¿no? Y creo que para lograrlo debemos volver a conversar y debemos volver a debatir y debemos volver a dialogar y difuminar todo aquello que suponga una frontera intelectual o ejecutiva entre todas las formas robustas de conocimiento. O sea, por eso decía que me apetecía dar esta charla aquí, porque aquí pues, os mezcláis, ¿no? Entre las diferentes formas de conocimiento e incluso se podría ir un poco más allá, ¿no? Entonces, mi propuesta es imaginar esta nueva vernaculidad que encuentre en las formas racionales del pasado una especie de espejo virtuoso, ¿no? Una suerte de espejo virtuoso en el que proyectarse hacia adelante, ficcionar, conjeturar y diseñar un futuro deseable que consiga cruzar pues todas las disciplinas de conocimiento, todas las disciplinas de conocimiento robusto. Un futuro que pueda imaginarse, que podamos imaginar, si vamos trenzando pues, el saber hacer de los artistas con el de los científicos, el de los artesanos con el de los ingenieros, el de los diseñadores con los arquitectos y todo ello compartiendo una visión sofisticada, coherente, curiosa, sobre todo, humanista y común. Un futuro, por tanto, como decía el título, que transforme esas formas inéditas en instrumentos de navegación. Dicho todo esto, esta segunda parte de la charla, bueno, pues voy a poner unos pocos casos prácticos de mi trabajo. No sé si son los que mejor ejemplifican mi trayectoria, pero bueno, creo que son buenos ejemplos para hablar de lo que estamos hablando antes, ¿no? El primero de ellos es este, que se titula Salina. Algunas de mis preocupaciones a la hora de aproximarme a este tema de la poética del material, desde el inicio siempre han estado ligadas al mar, ¿no? Al anhelo por lo imperecedero también y al intento, a la voluntad de fijar la huella del tiempo sobre una superficie.
por eso en 2017, esta es una tarea en la que sigo, por eso en 2017 lo que quise fue recrear pues una salida, ¿no? Que uno pudiese llevarse debajo del brazo. En realidad llevo desde 2017 elaborando diferentes fórmulas para fijar sal a una superficie, cosa que os aseguro que no es muy fácil. Y de hecho, la semana pasada en el taller pues llegué a otra fórmula pues, más estable y que se conserva mejor en el tiempo, que tiene incluso mejor aspecto que esta pieza. Con lo cual, ya veis, desde 2017 hasta 2021 y casi 2022, uno puede seguir dando vueltas sobre lo mismo. El interés de esta pieza era replicar estas pequeñas formaciones de sal de roca que nos encontramos en la costa, ¿no? La sal de roca es un mineral sedimentario que se forma, bueno, entre otros motivos, por la evaporación del agua del mar. En el caso de la foto que veis aquí, estos son los depósitos que encontré en Rinlo, todavía es concello de Rinlo, mientras caminaba por unos acantilados que se llaman a Saldoira. Y la verdad es que es un sitio en el que se forman con gran facilidad, ¿no? Estos conjuntos de sal, de cloruro de sodio. Claro, da la casualidad que antes de que tuviésemos acceso a neveras y a congeladores, esta sal de roca se extraía pues, para emplearla en la conservación de los alimentos. Y en realidad, volviendo un poco al inicio de todo esto, lo que se hacía entonces no era otra cosa que intentar frenar el paso del tiempo y hacer perdurable lo perecedero, ¿no? Esta otra pieza, forma parte de una serie, nace de un hallazgo en el taller. O sea, lo que decía antes de que hay que hacer como un trabajo constante en el taller, pues a veces suceden hallazgos inesperados que dan pie a hacer una serie de piezas, ¿no? En realidad, lo que estaba investigando, yo creo que esto fue durante el periodo del confinamiento leve en el que se podía trabajar, pero no recuerdo bien. Yo lo que estaba investigando es lo que sucedía sobre un papel de algodón, que es con lo que suelo trabajar, empapado en vino mencía, si lo sometía a calor, con una pistola a calor a más de 1000 grados, ¿no? Y, oh sorpresa, lo que observé es que el papel se pardeaba, pero no llegaba a arder. Entonces le pregunté a mi hermana, que es química, pues a ver qué es lo que sucedía allí para que me lo explicase, ¿no? A ver si lo podía entender a nivel físico-químico y si eso me aportaba algo, ¿no? Entonces lo que ella me explicó es que el alcohol del vino lo que hacía era deshidratar la celulosa y acelerar el proceso de oxidación natural de los papeles. Los papeles, muchos de ellos, los que tienen celulosa, con el paso del tiempo y con el paso de los años, bueno, lo habéis observado, que amarillean, ¿no? Incluso pues, en los libros lo veis muy fácil, ¿no? Con el vino lo que está haciendo es acelerar ese paso del tiempo, ¿no? Y al aplicar calor, se oxida la lignina del papel y los azúcares de la celulosa y del propio vino sufren un proceso de caramelización. Entonces, pues por eso se pardea. En toda esa reacción, lo que está jugando un papel fundamental son los radicales libres, que es esta cosa que habéis escuchado seguramente en anuncios de cosmética, ¿no? Entonces, lo que sucede sobre el papel es análogo químicamente a lo que sucede con el envejecimiento de la piel, ¿no? Y es que, en realidad, el paso del tiempo, sea en el caso de un papel pardeado con vino o de nuestra piel, pues también es un proceso químico. Esta otra pieza la he traído porque, bueno, es un buen ejemplo para hablar de cómo mi trabajo se aproxima a la arquitectura vernácula de Galicia. Y en este caso, bueno, es una pieza centrada en torno a la idea y a la jerarquía de la lareira, del hogar, dentro de la configuración de las casas vivienda en Galicia. La lareira en las casas ya no solamente era la cocina, sino que también era el punto de reunión, ¿no? Era el punto central de todos los usos de la casa vivienda. Por ese motivo, la pieza tiene cierta forma de chimenea, con su estructura metálica, con un interior de madera, que como veis que asciende verticalmente, y en la parte trasera
hay dos chapas de latón que representan el fuego, ¿no? Y siguiendo en el apartado material, está la madera de pino, que bueno, la empleo mucho en mi trabajo, porque está tremendamente vinculada al paisaje de Galicia. Y la base, bueno, se ve un poco empeñito, la base de esta pieza está elaborada con materiales pobres en una mezcla con escayola, que son conchas de almeja entremezcladas y luego bueno, una pátina de cera y barniz. La chimenea que os decía está como dibujada en el aire. O sea, si tuviésemos que dibujar esa estructura en un papel, en realidad en ningún momento levantaríamos el lápiz, ¿no? Está elaborada en acero, que es bueno, el metal proletario por excelencia, y está elaborada en colaboración con uno de los mejores artesanos que tenemos en Galicia, que es Telmo Cao. Esta otra pieza, en esta otra pieza, digamos que la poética del material la empleo o la oriento para vincularla con las tradiciones orales y religiosas de Galicia, ¿no? Del catolicismo popular. En San Andrés de Teixido dice la leyenda que el apóstol le llegó en su barca de madera, se volcó y esta barca quedó convertida en roca. De hecho, si vais a San Andrés de Teixido, veréis la barca convertida en piedra. Si no hay niebla, claro. Según la cantiga, San Andrés llevaba una sardina atada al cinturón. Y la cantiga dice así: o divino Santo André ten a sardiña no cinto que lla deu un mariñeiro que andaba no mar perdido. Entonces, para este trabajo, esta pequeña sardina que veis ahí, está hecha a través de un molde de escayola empleando espermaceti de cachalote, que es un material vernáculo de Galicia, porque si no lo sabéis, la historia ballenera de Galicia es la más extensa de toda la península, aunque en realidad solamente nos cuenten la historia de los balleneros vascos, la de Galicia es mucho más potente y extendida en el tiempo. Y bueno, la estructura horizontal que veis es de madera de pino, nuevamente, patinada, ¿no? Utilizo esta sardina hecha con espermaceti de ballena para hablar también de la idea de exvoto, ¿no? El exvoto es una ofrenda a la divinidad en compensación o petición de una gracia que se deposita en un lugar de culto. En el catolicismo popular de Galicia destacan sobre todo los de San Andrés de Teixido, ¿no? Que son estos exvotos antropomorfos y zoomorfos que se utilizan, o sea, que se hacen o bien con cera de abeja o estos que veis aquí, que son con miga de pan. Aquí en estas imágenes veis, bueno, a la izquierda está la imagen de San Andrés, si os fijáis lleva la sardina colgada de cinturón. En el centro está el espermaceti de ballena en un bloque que como veis tiene estructura cristalina. Bueno, el espermaceti, os voy a hablar un poco del espermaceti. El espermaceti, para los que no lo sepan, es bueno, un órgano de los cachalotes que está como en la cabeza. Todavía no se sabe bien para qué lo emplean, pero se estima que es para controlar la flotabilidad, ¿no? O sea, las ballenas y los cetáceos pueden llegar a controlar su temperatura corporal a voluntad. Entonces, pues, si necesita hundirse el cachalote, pues aumenta su temperatura corporal, el espermaceti se funde como una cera y le permite descender. ¿Qué quiere subir? Coge más agua, baja su temperatura corporal, el espermaceti se solidifica y eso le permite subir. Entonces, el espermaceti tiene propiedades físicas muy próximas a la cera de abeja. Está entre la cera de abeja y la parafina. El espermaceti se funde a una temperatura un pelín más baja que la cera de abeja y, sin embargo, es menos flexible, como sucede con la parafina. La parafina tiene una estructura que tiende a ser cristalina y se quiebra, y la cera, sin embargo, tú la puedes doblar. El espermaceti está un poco entre medias. Y, bueno, el último proyecto que os pongo de ejemplo, que este es un proyecto que no está terminado y, de hecho, no sé si terminaré alguna vez en mi vida. Hace más de 5 años tomé la decisión de observar, estudiar y documentar la arquitectura popular de Galicia. Mi intuición me decía que lo que podía hallar en ella era la raíz material y formal pues de toda la creación, ¿no? en ese territorio.
Entonces, este año lo que me propuse es poner en orden mi archivo personal de fotografías y de apuntes en el cuaderno de elementos de la arquitectura popular. Porque claro, o sea, si llevo 5 años haciendo fotos y no pongo ningún tipo de orden, pues al final incluso va en mi contra, ¿no? Entonces, esta puesta en orden de las fotografías me llevó a la idea de, ¿por qué no intentar elaborar un glosario de formas? Que estuviese digitalizado, que fuese modular, que estuviese comentado y que estuviese ordenado por zonas, ¿no? Entonces, bueno, traigo aquí 2 ejemplos, como muy del inicio, pero creo que ejemplifican bien el lugar al que quiero llegar, que son las balustradas de Corme y los grafiados de la Ribera Sacra. La voluntad de este glosario de formas, en realidad, es insistiendo en esta idea, ¿no?, de que la tradición es una especie de continuo. Yo no estoy haciendo otra cosa más que coger el guante del laboratorio de formas de Seoane y de Sack. O sea, no estoy inventando nada. Y recoger esa voluntad que viene escrita en una carta que le escribía Luis Seoane y Isaac Díaz Pardo en el 65, en la que nos retaban los artistas del futuro, diciéndonos que estas formas inéditas que están en el territorio, que están ahí para quien quiera recogerlas, ¿no? Entonces, pues eso, yo estoy cogiendo el guante de esa carta, ¿no? Entonces, al final, de tanto escuchar esta frase, sobre todo a David Barro, que escuchasteis antes, y a Carmela Montero, que es conservadora en la Fundación Luis Seoane, me la he acabado aprendiendo de memoria, ¿no?, y haciéndola mía. Y para acabar, en ese mismo sentido, bueno, lo que yo considero una frase afortunada que me gusta repetir y que creo que condensa bien toda mi forma de trabajar, y es que creo que para hacer hay que saber, para saber hay que mirar y para mirar hay que pisar. Muchas gracias por venir y espero y deseo que haya preguntas y que haya comentarios, porque esta es la parte que más me apetece, la de hablar con vosotros. Así que